Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de esta cuarta edición ya del ciclo de lectura del presente que organizamos Fundación Cajasol con y el área de filosofía moral de la Universidad de Córdoba, que estamos aquí presentes, mi compañero Rafael Cejudo y yo. Como digo, ya la cuarta edición. Antes de empezar, tengo que decir que la primera de las sesiones de este cuarto ciclo se tuvo que suspender por el tema del apagón y se pasó al 25 de junio. Entonces, el 25 de junio tendremos a Manuel Toscano, profesor de la Universidad de Málaga, para cerrar ya esta cuarta edición, ¿no? Y nada, tengo que decir que estoy muy contento, muy satisfecho de que tengamos entre nosotros a Josefa Ros Velasco, que ha dado un salto desde Madrid para acompañarnos esta tarde para hablar no solamente del libro, su libro La enfermedad del aburrimiento, sino sobre el aburrimiento en general, y quizás la conversación nos lleve también por otros derroteros, ¿no? Ya vemos, ¿no? Explicar que el ciclo como tal no es un ciclo de presentaciones de libros, más bien pensamos en libros que sí sean de una edición que sea reciente. El de Josefa tiene ya unos 3 años, ¿no? 3 años. Aunque ahora va a salir una nueva edición revisada, me ha contado antes, con modificaciones. Pero bueno, son libros a los que pensamos que tengan algún tipo de actualidad, de algo que decirnos para leer nuestro presente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No tanto presentar un libro, o que el que presentamos la sesión anterior, de Isabel Balsa, acababa de salir, de hecho lo vimos ese mismo día, ¿no? Fue un poco casual, ¿no? Y bueno, por empezar, presento brevemente a Josefa. Ella es filósofa, actualmente trabaja en ESIC University en Madrid, pero ha trabajado en la Universidad Complutense, también en Harvard. Es autora de muchos artículos, ha editado libros colectivos y, como ya digo, pues es la autora de este libro que me llamó la atención en su día y que la verdad que he disfrutado con su lectura. Me alegro. También decir que Josefa es fundadora de la primera Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento, digamos, de esa emoción desagradable, ¿no? Ese estado doloroso, más o menos, ¿no? Depende, ¿no? Que no nos gusta experimentar, pero que de alguna forma ella viene a decirnos en el libro que es como connatural a nosotros, connatural a la especie, y no quizás no solamente a nuestra especie, ¿no? Una de las cosas interesantes que ella aborda en el libro. El libro, por hablar un poquito de él, lo que hace, aborda, digamos, una historia de cómo se ha experimentado el aburrimiento y cómo se ha conceptualizado, pues desde la época antigua, ¿no? Comienza la antigüedad con los griegos hasta la actualidad, ¿no? Y algo a mí que realmente me resultó muy interesante, ¿no? Pues, por ejemplo, el capítulo 1, ¿no? Que habla de la edad antigua, pues, por ejemplo, la curiosa ausencia del término en el mundo griego, ¿no? Después, había un resumen muy sucinto, ¿no? Después sí tenemos el tedio, el tedium, ¿no? En la época romana, la acedia medieval, la melancolía moderna, el tema del mal del siglo en el siglo XIX. Entonces va haciendo un recorrido por las referencias filosóficas, pero no solamente filosóficas, también teológicas, literarias, de cómo se ha ido experimentando y cómo se ha ido pensando, ¿no? Esas diferentes formas, ¿no? del aburrimiento. Y ya al final, acercándonos al final del libro, por ejemplo en el capítulo 6, pues ya lo aborda de una perspectiva más contemporánea, digamos, más científica, es decir, qué nos dice la psicología, qué nos dice la psiquiatría de esta, podríamos llamar patología. Y bueno, decir que además el libro, aunque, digamos, por una parte es un libro que considero erudito, hay un trabajo de erudición bastante importante, muchísimas referencias sobre la cuestión, a la vez es muy accesible. O sea, no hace falta, desde mi punto de vista, tener una formación filosófica específica para leer este libro, e incluso Josefa a veces baja a un lenguaje que interpela al público además de una forma bastante coloquial.
lo cual creo que lo hace muy accesible y muy ameno. No necesariamente hay que ser filósofo o filósofa para disfrutar del libro, desde mi punto de vista, ¿no? Así que yo os animo a leerlo. Por ir callándome ya, porque aquí lo que se trata es que nos hable ella, del libro también destacaría, ella hace un esfuerzo analítico también. O sea, nos habla del aburrimiento e intenta esclarecer diferentes tipos de aburrimiento. Ahora sí, caso podemos hablar de eso. Habla del situacional, del crónico, el que puede depender de nosotros, el que depende del entorno. Son ejes, ¿no?, que atraviesan el libro. Aborda dimensiones y relaciones del aburrimiento con cuestiones de clase social, de edad, de género, como he dicho antes, de especie también, ¿no? Y otra cosa interesante es que desmonta ciertos mitos sobre este tema del aburrimiento, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí. Por los mitos. Porque yo creo que esta pregunta a ti te gusta o te enciende un poco. ¿Es bueno aburrirse? Esa es la que me gusta. Esa es la que, ¿no? Te podría devolver una pregunta yo a ti. Vale. ¿Por qué piensas tú que aburrirse puede ser bueno? Mira, cuando estabas... te dejo que te hidrates. Cuando estabas comenzando con la introducción, has dicho algo y me lo he apuntado. Aburrimiento, esa emoción, ese estado más o menos doloroso. Más o menos doloroso. Por ahí vamos a empezar. Pero antes de empezar a daros la chapa yo también, mil gracias, Álvaro, por invitarme a este ciclo. Mil gracias a la Fundación Cajasol y, por supuesto, también a la Universidad de Granada. Yo no suelo hacer estas cosas... Córdoba. Y otra vez, de nuevo. Me pasó 3 veces. Me ha pasado ya 3 veces, sí. Y eso que no he estado en Granada en mi vida. A la Universidad de Córdoba, perdón. Bueno, sí. Es que ya una vez que me tiro al sur, ya me lío. Que no soy yo muy de hacer estos agradecimientos protocolarios, pero la verdad es que me apetecía mucho en esta ocasión porque además habéis sido muy flexibles con mis constantes peticiones de cambio de fecha para adaptaros a mi propio calendario. Entonces, bueno, estoy encantada de estar por primera vez en Córdoba, no en Granada, que está cerca pero no tanto. El aburrimiento tiene que doler siempre, ¿eh? Siempre. Es cierto que puede doler más o menos. Y esto lo tengo que enlazar con una conversación que estábamos teniendo antes de comenzar me quedé con que eras doctoranda. Con Elena. Y también estábamos con ella charlando acerca de la portada del libro, ¿no? Y decíamos, bueno, es que la persona que hay en la portada del libro no se está aburriendo. Enséñala un momento, Álvaro. ¿Se está aburriendo o no se está aburriendo? ¿Qué diríais? No, es una pregunta... Es que es una cuestión... Sí, aquí tiene un secreto. Al abrir la portada, aquí se ve más grande, sí. Está acariciando un gatito. La obra de arte en cuestión se llama laziness, se llama pereza. Pereza. La verdad es que la única forma que tenemos de saber si ese chico o chica, yo por las caderas diría que es chica, pero no lo tengo muy claro, también habría que preguntárselo. La única forma que tenemos de saber si se está aburriendo o no es preguntárselo a esa persona en cuestión, porque a lo mejor estás sencillamente disfrutando de un rato sin hacer nada, porque eso es lo que le pide el cuerpo. Porque eso es lo que quiere hacer en ese momento, es lo que se ha autoprescrito para desconectar, para descansar, lo que tú quieras. Eso no es aburrimiento, eso no tiene nada que ver con el aburrimiento. Si tú estás sin hacer nada, porque es lo que tú quieres y te está provocando placer, si te da gustito, no tiene nada que ver con el aburrimiento. El aburrimiento es verdad que te puede doler más o te puede doler menos. En esto entran en juego muchas variables. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo que aguantar esa situación de la que emana el aburrimiento? Por ejemplo, sería una de las principales variables, la durabilidad, la duración de esa experiencia del aburrimiento. Pues oye, si al final estás en una situación de aburrimiento durante horas y no puedes escapar de esa situación, te estará doliendo más que si te encuentras en una situación en la que empiezas a experimentar un poco de falta de sentido, un poco de estoy desperdiciando mi valioso tiempo aquí, me levanto y me voy. Bueno, pues ahí es un poquito menos de dolor, pero doloroso es siempre, siempre, siempre. ¿Es bueno que duela el aburrimiento? Es que si no doliese, no cumpliría ninguna función.
Como cualquier otra emoción negativa, el aburrimiento cumple con una función y lo hace a través del dolor. Pero esto nos pasa también, no solo con las emociones, también hay experiencias fisiológicas puras y duras que cumplen con una función a través del dolor. Me duele una muela y gracias a ese dolor persistente, al final acabo yendo al dentista y descubro que hay un problema detrás de ese dolor. Con el aburrimiento pasa un poco también así. Yo experimento dolor para recibir el mensaje de que estoy invirtiendo mi energía, que es muy preciada, y le cuesta mucho a nuestro metabolismo, la energía cerebral que estoy invirtiendo en una situación. Sin embargo, esa inversión a mí no me está reportando nada de vuelta. Estoy sintiendo que estoy invirtiendo una energía en algo que para mí no tiene suficiente valor, que no tiene suficiente significado. Es decir, que tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo. Gracias a que siento eso, sentir que se pierde el tiempo, no que se deja pasar el tiempo, que es quizá lo que está haciendo la persona de la portada, sino estoy perdiendo el tiempo, que es un regalo tan escaso, tan improbable. Eso es muy doloroso. Uno no quiere llegar a la última etapa de la vida, echar la vista atrás y tener la sensación de que has desperdiciado tu vida. Eso es el aburrimiento, el sentir que está uno inmerso en una situación que carece de valor suficiente, que te está exigiendo un ejercicio de atención, de compromiso, de inversión energética, y sin embargo tú sientes que es una pérdida de tiempo, que para ti no tiene suficiente significado. Tiene que ser así, te tiene que doler, porque al final somos seres que huyen del dolor y buscan siempre el placer. Gracias a que sientes ese dolor, ese malestar, puedes ensayar algún tipo de cambio. Una vez que tú escuchas, esto es una metáfora muy manida, pero no es necesario prestarle atención al aburrimiento de manera consciente. Cuando tú sientes dolor, esa sensación se apodera de ti y te insta a hacer algo para dejar de sentir dolor. El aburrimiento lo que está haciendo es prevenir que sigas malgastando tu tiempo. Es verdad que conforme maduramos, conforme quemamos etapas en esta vida, desarrollamos una cierta tolerancia a esto que yo estoy llamando sentir que perdemos el tiempo. Conforme vamos madurando somos más capaces de aguantar la sensación de esto me compensa, esto tiene significado para mí, esta situación realmente tiene valor. Somos capaces de postergar ese beneficio de vuelta. De decir, oye, mira, pues no lo sé, llevo ya 70 páginas de este libro y de momento no tengo muy claro si me convence o no me convence, no tengo muy claro si estoy perdiendo o no estoy perdiendo el tiempo, voy a leer un poco más antes de lanzar mi veredicto. Pero, sobre todo en las etapas más juveniles, esto no sucede así. Es verdad que el aburrimiento apremia a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, porque no tienen capacidad ninguna de aguantar un poquito el dolor para ver qué pasa, para decidir si merece la pena o no merecía la pena, si la recompensa que había en el horizonte al final, oye, ha valido la pena aguantar un poco. Es verdad que esta serie tenía unos cuantos capítulos que eran de relleno, pero al final el total da positivo. Bueno, vemos que en los jóvenes cuesta un poquito más esto. Yo digo somos, como si estuviese yo ya incluida en el grupo de los jóvenes. No estoy incluida en ese grupo, pero al dedicarme a estudiar la ocupación significativa del tiempo y el aburrimiento, soy hipervigilante de lo que hago con mi tiempo. Entonces, digamos que tengo una pequeña obsesión por sentir que empleo mi tiempo de la forma más valiosa posible en todo momento. Y me doy cuenta de eso, ¿no? Oye, quizá para las personas que somos muy hipervigilantes de la ocupación temporal y para los jóvenes, el aburrimiento es tremendamente doloroso siempre y a cada experiencia. O sea que es bueno aburrirse, es funcional. Es bueno pasar miedo, pues no es ni bueno ni malo. Bueno y malo son categorías morales que no aplican a esto.
Es funcional, uno siente miedo y gracias a ese miedo no se expone en demasía a determinadas situaciones que al final podrían, ¿no?, acabar siendo negativas para ti, para tu salud, lo que sea. Ahora bien, ¿eso hace que el miedo sea algo bueno? Es funcional. Y si te pasas de la raya, se vuelve disfuncional. Si experimentas demasiado miedo en demasiadas situaciones, al final esto hace que no te puedas desenvolver con normalidad en la sociedad, que te encierres en casa por si acaso te pasa algo. Pues el aburrimiento es igual. No es ni bueno ni malo. Tiene una función, es una experiencia que, como muchas otras experiencias y emociones que padecemos, se selecciona en un punto de nuestra carrera evolutiva. Además, mucho antes de que fuésemos el Homo sapiens que somos ahora. ¿Por qué? Porque cumple la función de evitar que gastes energía en aquello que en apariencia o en una primera instancia no tiene realmente valor para ti. Voy a decir una cosa y con esto te voy a devolver otra vez la pelota. Hay un estudio de un colega que dice que nos aburrimos un 3% del tiempo cada media hora. Un 3% de media. Algunos más, algunos menos, cada uno tenemos una distinta propensión al aburrimiento. El 3% de cada media hora. Eso significa que si llegamos a vivir 80 años, nos habremos aburrido un total de 2 años enteros de nuestra vida. Que bueno, puesto así todo junto, asusta, ¿eh? Imaginaos, pues... A mí esto me interesa y volveremos después, porque hay personas que esos 2 años los acumulan justo al final de la vida y esto es terrible. Pero bueno, vamos desgranando, es un poquito aquí, un poquito allá. Todos los que estamos aquí en este momento vamos a experimentar aburrimiento durante el rato que vamos a compartir. Aunque sea un poquito, va a haber un momento en el que nuestra mente va a desconectar. Y nos vamos a poner a pensar, ¿qué voy a hacer después? ¿Esta noche qué voy a cenar? ¿O voy a sacar el teléfono y voy a mandarle un WhatsApp a alguien? Si estuviésemos en el instituto o en la universidad, reaccionaríamos frente a ese aburrimiento dándole por saco al compañero y molestando al profesor y al resto de la clase. Bueno, o simplemente dejar la mente volar y escaparte de aquí por un instante es una muestra de que has empezado a experimentar aburrimiento. Ha habido un instante, o quizá 5 minutos enteros, en los que tu cerebro ha empezado a dudar acerca de si realmente merece la pena seguir haciendo esa inversión energética en escuchar a esta chica que encima de todo no sabe que está en Córdoba y no en Granada. Tu cerebro va a desconectar y se va a ir. A lo mejor luego te reconectas y te enganchas otra vez. Eso es aburrimiento. Y está bien que tu cerebro, a través del aburrimiento, de vez en cuando tome buena nota y diga, hasta aquí, este libro lo cierro, esta serie ya no la veo más, a esta amiga no la vuelvo a llamar, que cada vez que quedo con ella me cuenta lo mismo, el mismo problema una y otra vez. Está bien experimentar aburrimiento, siempre y cuando puedas reaccionar frente a él. Sí, He hablado mucho, a partir de ahora voy a dar respuestas más escuetas. No, lo que quieras. Has dicho muchas cosas además muy interesantes que tocan puntos fundamentales del libro, ¿no? Como la influencia de Blumenberg, ¿no? El tema del papel del aburrimiento, el papel evolutivo, ¿no? Que no lo he dicho antes, pero ella hizo su tesis doctoral sobre Blumenberg y es una especialista en Blumenberg. Pero bueno, yo antes cuando te lo he preguntado, también pensaba en algo que tú dices en el libro sobre, ya que has sacado a la gente joven, este mito de que el aburrimiento nos hace creativos o que detrás de la genialidad hay alguien que se ha aburrido mucho. Sí. ¿No? Y en el libro dice algunas cosas otro de los que incluso mitos. me han hecho cierta gracia, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando dice, se pinta la imagen de que hay que dejar espacio al aburrimiento para explorar el potencial de nuestra propia creatividad, como si todos fuésemos idénticos y nos pudiésemos a las mismas circunstancias. A ver hasta dónde llegamos. Escribiré el guión de la próxima serie de Netflix, ¿no? Fundaré una ONG para ayudar a los niños pobres. Me sorprenderé a mí mismo diseñando el videojuego top ventas del año. Sí. ¿No? Ese vínculo, mito, ¿no? Muchas veces sobre los niños se dice, es bueno que se aburra porque eso les va a fomentar la creatividad, ¿no? También te lo quería preguntar en ese sentido, ¿no? Sí, es otro mito, ¿eh? Realmente... Bueno, antes mencionabas que fundé y presido actualmente la primera y única sociedad de estudio científico del aburrimiento. Entonces estoy en contacto con scholars, con investigadores
en todo el mundo. Y no hay un solo investigador en esa red, que es donde están quienes realmente dedican su vida al estudio del aburrimiento en términos científicos, que te vaya a comprar esa idea de que el aburrimiento te hace ser más creativo. O sea, esto lo explico. Realmente a ti el aburrimiento te insta a que introduzcas un cambio en la situación presente. Todo esto que yo decía de molestar al compañero, sacarte el teléfono y meterte un rato en Facebook a ver si alguien te ha escrito algo, oye, pues me levanto y me voy al aseo y desconecto. Todo eso son reacciones frente al aburrimiento. Y está bien que se pueda reaccionar frente al aburrimiento. El hecho de que el aburrimiento nos empuje a introducir un cambio en la situación no implica que ese cambio sea ni original, ni creativo, ni innovador, ni completamente desconocido. Es que eso no pasa casi nunca, casi nunca. Imaginaos, el aburrimiento está en nuestras vidas para evitar que gastemos más energía de la cuenta. ¿Os podéis poner en la situación del gasto energético que implicaría el que cada vez que tenemos una situación aburrida en la que nos encontramos inmersos, tuviésemos que responder frente a ella con algo completamente, ensayando una alternativa completamente nueva, completamente inaudita para nosotros? Es que esto sería inviable. Y yo les pregunto también, hagamos un ejercicio de honestidad. Pensemos en la última vez en la que nos estábamos aburriendo. No hace falta que sea un aburrimiento súper profundo, filosófico, no, un aburrimiento de lo más trivial, en la cola del supermercado, en la sala de espera del médico, lo que queramos, en la conversación con quien sea. Hombre, ¿qué se les ocurrió para escapar del aburrimiento? ¿Cuál fue su última gran hazaña para luchar contra un momento de aburrimiento? Pues ninguna. Cierro el libro y me pongo a leer otro, o me voy a tomarme una cerveza, o me levanto y cocino algo, o enciendo la tele, o llamo a mi madre. Todos son opciones que ya me han funcionado en el pasado. Son opciones con las que más o menos yo sé que voy a sentir de nuevo que estoy ocupando mi tiempo en algo que para mí tiene algo de valor. A mí me gusta mucho utilizar una metáfora que creé también para que podamos visualizar esto. La llamo la metáfora del catálogo de opciones. Vamos a imaginar que nosotros vamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida un catálogo de opciones con las que sentimos que llenamos el tiempo de manera significativa. Pasar tiempo con mis amigos, ir a exposiciones de pintura, ir a charlas de filosofía, por ejemplo, pasear por el campo, bañarme en la piscina, leer libros, hacer voluntariado, alimentar gatitos callejeros, me da igual, lo que quieras. Hay opciones que entran, están un tiempo en nuestra vida y luego desaparecen. Yo hasta los 9 años, mi opción favorita para sentir que ocupaba el tiempo de manera valiosa era jugar con muñecas. Pero llegó un momento en el que esa opción dejó de estar disponible y hasta mucho más tarde de lo que me gustaría reconocer, una opción valiosa para mí era pues, hacer botelleo, ¿no?, con los colegas. Bueno, pues llegó un momento en el que esa opción dejó de estar disponible. Ya un día fui a hacer el botelleo y dije, qué pérdida de tiempo. Se llama madurar en la vida, ¿no?, ir quemando etapas. Hay otras opciones que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Pasar tiempo con mi madre, con mi padre, para mí es una opción súper valiosa. Jugar a videojuegos también es una opción súper valiosa. Lo de los gatitos, darle de comer a gatos callejeros, es una opción que lleva conmigo durante años y años y no tiene pinta de que vaya a desaparecer de mi catálogo. Entonces, normalmente cuando uno está en una situación en la que siente que está perdiendo el tiempo y experimenta ese aburrimiento, lo normal es cambiar a otra situación que ya forma parte de ese catálogo. ¿Que algunas veces probamos cosas nuevas? Sí, algunas veces. ¿Que no es lo natural, no es lo normal? También. ¿Que la mayor parte de las veces que probamos algo completamente distinto para ver si esa opción tiene significado o no es porque alguien externo a nosotros nos empuja? También. ¿Que conforme pasan los años y vamos quemando esas etapas, cada vez somos más cómodos y nos cuesta más
probar cosas nuevas, a ver si se convierte esta actividad en una opción de mi catálogo. Vamos, totalmente, totalmente. Cada vez somos más perezosos y cada vez somos más acomodaticios y nos vamos quedando con nuestras 3, 4 opciones que nos valen y ya está. Entonces, es mucho suponer que en el momento en el que uno está aburriéndose hay tiempo suficiente, hay profundidad reflexiva suficiente como para que uno se replantee realmente la situación de la que emana el aburrimiento y despliegue ante sí todas las opciones que se encuentran en potencia, elija, haga una reflexión acerca de cuál de ellas podría realmente ser más valiosa y la seleccione. Es que esto al final sería un gasto energético todavía muchísimo mayor que el hecho de quedarte en esa situación que te está causando aburrimiento. No lo hacemos, sencillamente no lo hacemos. Incluso Heidegger, yo me peleo mucho con este filósofo, con Martin Heidegger en el libro, porque él explica que eso solo sucede cuando estamos ya siendo presas de un aburrimiento muy profundo. Es decir, cuando ya el aburrimiento se ha apoderado de nuestra vida, cuando el aburrimiento es la tónica del día a día. Y yo defiendo justo lo contrario, cuando uno ya vive en una situación de aburrimiento permanente, es cuando menos capaz eres de responder creativamente frente a esa situación, porque es un pozo. Cuando uno está aburrido un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y no hay forma de salir de ese aburrimiento, ni recurriendo a las opciones de tu catálogo que siempre te funcionan, ni improvisando otras nuevas, al final en lo que uno va a parar es en depresión, frustración, malestar. Para reaccionar frente a eso de una forma creativa, genial, hay que ser un genio de antemano. El común de los mortales, pues ya está. Pasamos la página del libro y o cerramos completamente, o cambiamos de Netflix a Amazon Prime. Somos más sencillos, la verdad. Pero es que el aburrimiento no te pide más, es que el aburrimiento solamente te está diciendo, esto ya no, mis niveles de excitación cortical, tus hormonas de la felicidad han caído en picado por culpa de esta actividad. Haz algo para que vuelvan a subir. Tu cerebro ya sabe perfectamente qué otras alternativas funcionan habitualmente para que las hormonas de la felicidad vuelvan a subir. Ya está, vamos a ellas y punto. De hecho, es que la gran mayoría de las veces ni siquiera existe ese proceso de tomar conciencia. Tu cerebro automáticamente elige una opción por ti. Y ahora con los algoritmos, pues todavía más, porque ya ni siquiera tu cerebro, sin que haya un proceso reflexivo, accede a ese catálogo de opciones y elige una. Es que directamente el algoritmo, has terminado de ver una serie y te pone otra. O incluso le das a, me salgo de aquí. Esta serie no me gusta. Este cuatrimestre estaba explicando a mis alumnos todo lo que compone la sociedad digital y me he especializado mucho en esta cuestión de los algoritmos. Entonces he estudiado muy minuciosamente cómo funciona el algoritmo de Netflix. Si tú empiezas a ver una película en Netflix y la dejas, probablemente es porque no está consiguiendo estimularte adecuadamente. Te está causando esa sensación de qué pérdida de tiempo. Esto a mí no me gusta, aburrimiento. Si te sales a los 10 minutos, eso provoca una reconfiguración en el algoritmo de Netflix que entiende a la perfección este contenido, no, esto no le funciona. Y elige por ti el siguiente contenido. Te lo organiza en filas, en qué posición de cada fila te pone qué. O sea, ya ni siquiera es que tu cerebro inconscientemente tenga que recurrir a tu catálogo. Es que hay un catálogo predeterminado por todas esas opciones de la industria del entretenimiento masivo que piensan por ti. Y a veces está muy bien, ¿eh? Porque hay algunas veces que llega uno ya de trabajar a las 11 de la noche y no está para pensar. Te hartan trabajo, ¿no? Sí. Sí, están hechas para eso, las hemos creado para eso, para no tener que pensar. Sí, me he acordado también, ¿no?, de otro pasaje al final del libro,
donde hace referencia, bueno, aunque voy a ser rayado este tema, ¿no? Al confinamiento, ¿no? Y la verdad que me hizo que me reí cuando lo leí. Dice, no nos hizo más felices, ni más fuertes, ni mejores personas, ¿no? Por supuesto, no nos transformó en escritores, pintores o chefs de renombre, ¿no? O sea, por seguir un poco, por apoyar y eso lo que tú ahí dices, experimentamos días y días de Sí. aburrimiento. Yo iba monitorizando las redes sociales y la verdad es que fue impresionante. La primera semana todo el mundo estaba muy agradecido. Por fin puedo deglutir esta serie que tanto tiempo estoy postergando. Me voy a tirar 24 horas jugando a mi videojuego favorito. Y a la semana era como, por Dios, no puedo más. Si se enciende la televisión, le tiro el móvil y los reviento los dos al mismo tiempo. Entonces, Sí. oye, fue una experiencia de aburrimiento bastante constante durante al menos un mes y en realidad la mayor parte de las respuestas tuvieron que ver con un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, personas que habían dejado de fumar volvían a fumar. Hicimos un estudio también junto con la Universidad de Harvard, con una ex compañera mía, y demostramos que había aumentado la violencia en el ámbito doméstico por culpa de ese aburrimiento sostenido en el tiempo. Y luego sí que es verdad que había mucha gente que a mí me decía, pues Josefa, a mí el aburrimiento sí me ha hecho ser más creativo, porque yo he hecho cosas que jamás se me hubiese ocurrido. He horneado pan, que estábamos todos locos con la levadura, no sé si lo recordáis. Estaba la levadura a precio de oro. Y claro, en fin, pues tampoco es la gran hazaña de tu vida, que yo entiendo que estás en un momento complicado, pero has horneado pan. Sí. Voy un poco rápido. Te voy a hacer alguna otra pregunta por entrar un poco en contenido, en otros contenidos del libro. Otro, podríamos llamar mito, porque claro, este aburrimiento, cuando yo a veces lo he pensado en términos así más históricos y tal, pues siempre te viene a la cabeza la idea de que puede ser un fenómeno más moderno, más reciente, que tiene que ver con que hemos ganado tiempo libre, quizá tiene que ver con, o se asocia a cierta determinada clase social, clase media o burguesía, ¿no? O incluso quizá un género, el masculino, ¿no? Sí. Y sin embargo, en tu libro yo ya he cogido otra perspectiva, ¿no? Tú le das una dimensión mucho más, te lo llevas mucho más atrás, tan atrás que hasta las cavernas, ¿no? Sí, Y sí, no sí. sé si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, además es algo que quería traer a este momento porque, claro, estamos en un ciclo sobre lecturas del presente, pero es que en realidad esto es una lectura, hablar del aburrimiento nos permite leer el presente y el pasado y el futuro, porque el aburrimiento es algo que nos viene desde hace mucho tiempo acompañando y nos va a seguir acompañando por los siglos de los siglos, a menos que nos extingamos. Que también podría ser por culpa del aburrimiento, pero nos lleva acompañando mucho tiempo. Empezamos por lo más básico, yo creo. ¿Nos pudimos aburrir antes de ser propiamente humanos? Por supuesto que sí, es que hay animales que se aburren. Animales que obviamente tienen que tener un cierto nivel de desarrollo cognitivo, de inteligencia, pero hay animales que se aburren y cualquiera que tenga una mascota, ya digo, con un desarrollo cognitivo más o menos en unos términos análogos al nuestro, puede comprobar que su perro, su gato, se aburren. Y además es que te viene con la pelotita en la boca o con el ratoncito en la boca, lánzamelo otra vez. ¿A qué se debe este aburrimiento en los animales? Pues a que hemos creado para ellos entornos que son repetitivos, que son rutinarios, en los que no hay ningún riesgo que correr. Hay poca posibilidad de problemas, de novedad en esos entornos, ¿no? Si tienen hambre, tienen el cuenco con la comida. Si tienen sed, el cuenco del agua. Si hace frío, pues les ponemos la calefacción. Si hace calor, le abrimos la ventana y los castramos para que no tengan ningún tipo de instinto sexual. Pues al final se encuentran aburridos, ¿no? Los animales se aburren en entornos, cuando los introducimos en entornos manipulados por el hombre, ¿no? Que están antropomorfizados. Se aburren en los zoológicos, se aburren en los laboratorios, se aburren, pues, por ejemplo, en nuestras casas. Son entornos en los que están privados de esa opción de enfrentarse a novedades, de enfrentarse a lo que está por venir, a lo nuevo, a lo arriesgado. Entonces, esto aplica obviamente a
todos los primates. Lo que no aplica a todos los primates es la capacidad de responder frente al aburrimiento como lo hicimos nosotros antes de ser Homo sapiens. Mi tesis doctoral precisamente versa sobre esta idea, sobre la idea de que la reacción que nuestros ancestros en algún punto entre Homo ergaster y Homo antecessor tuvieron frente a una situación de demasiada calma, de demasiada tranquilidad, de estar en un entorno en el que ya todo se conocía, había una división del trabajo, había una repartición de las tareas muy específica. Bueno, pues ahí es cuando ese aburrimiento puede empujarnos a una reacción más extrema, con capacidad de cambiar algo de verdad, con capacidad de innovación, de originalidad, porque somos un ser que ya tiene un desarrollo cognitivo muy elevado. Es decir, ¿a dónde voy con esto? La reacción de mi gato, que es una especie que lleva sin evolucionar, ya llegó a un tope de evolución, y está perfecto, que no evolucione más, que si no al final nos conquistan. Lleva miles y miles y miles de años sin evolucionar en ningún aspecto. Mi gato no va a poder reaccionar frente a su aburrimiento haciendo algo completamente nuevo para su especie. Su nivel de desarrollo cognitivo está en un tope. Sin embargo, nosotros teníamos todo por delante y teníamos una plasticidad, un nivel de sinapsis, de desarrollo sináptico que nos permitía dar un paso al frente y salir de esa situación que nos estaba causando ya un cierto hastío a través de algo completamente novedoso, como puede ser el contarse historias, el cantar, el pintar en las cuevas. Bueno, son opciones, ¿no? Claro, esto ya nos hace ver que el aburrimiento no es algo completamente moderno. ¿De dónde viene esto de que el aburrimiento sea moderno? O sea, algo de las sociedades. Lo que se suele decir es que el aburrimiento nace cuando hay tiempo libre. Pues esto nos viene un poco, es una herencia completamente errónea, nos viene un poco de toda la filosofía y la literatura del siglo XIX, porque hemos heredado las manifestaciones acerca del padecimiento del aburrimiento de quienes precisamente lo padecían por tener tiempo libre. Lo he dicho un poco en chino, voy a decirlo en castellano. Al final nos llega el testimonio de un escritor que habla sobre el aburrimiento que él ha experimentado durante el tiempo libre. Tiempo libre que además le ha permitido escribir sobre ese aburrimiento. Eso significa que el obrero de la fábrica del siglo XIX, que estaba 14 horas haciendo una tarea completamente repetitiva, mecánica, que no le demandaba ningún tipo de exigencia intelectual, ¿no se aburría? Claro que se aburría. Lo que pasa es que no tenía ni tiempo ni medios para escribir sobre ese aburrimiento. ¿Qué nos ha llegado a nosotros? Pues un montón de literatura y de filosofía, de señores que se aburrían y dijeron, voy a escribir una novela sobre un personaje que se aburre, que además, casualmente, es un aristócrata como yo y se aburre porque tiene mucho tiempo libre y no sabe qué hacer. Eso es lo que heredamos, pero el aburrimiento se convierte en un tema de estudio científico, lo comentabas tú, Álvaro, al principio, se convierte en tema de estudio científico para la psicología y la psiquiatría, precisamente a partir de la psicología laboral. Precisamente por el problema que supone el aburrimiento en las fábricas a finales del siglo XIX y principios del XX. Un aburrimiento del que se quejan los trabajadores de manera constante y que implica, obviamente a nadie le importaba el malestar que pudiese generarle al trabajador el si se aburría o no se aburría, igual que actualmente. ¿Por qué nos preocupa tanto el síndrome del trabajador quemado, el burnout? ¿Por qué nos preocupa el bore-out, el síndrome del trabajador aburrido, desmotivado? ¿Por qué nos preocupa mucho el bienestar de nuestros congéneres? Pues no, porque estar aburrido constantemente en tu trabajo, al final, en lo que desemboca es en un descenso de la productividad. E implica que no estás concentrado en la actividad, no estás al 100% ahí. Al contrario, estás siguiendo con la actividad porque no te queda otra, pero hace ya rato
que tu cerebro te dijo, hasta aquí. Esta actividad no tiene suficiente valor y estás pensando en cómo me encontraré la casa cuando llegue, qué voy a hacer, lo que sea. Cómo estará mi mujer y mi cuñado que va a morir por una infección en una pierna, lo que tú quieras, ¿no? Estoy pensando en ese obrero del siglo XIX. Es así, ese aburrimiento lo que conlleva es descenso en la productividad, aumento de accidentes laborales y, sobre todo, conllevaba también un aumento del consumo de anfetaminas. En las fábricas. Esto no solamente era una práctica extendida en la guerra, sino también en las maniobras bélicas, sino también en las fábricas. Y se sigue haciendo también. Ahora mismo el entorno laboral que más problemas causa, ahora se habla del burnout digital, de cómo el trabajador se siente desmotivado en un puesto de trabajo en el que se le bombardea digitalmente, recibe inputs, recibe tareas, recibe órdenes por el teléfono móvil, a través de la intranet de la empresa, a través del email, a través de... Estás bombardeado, ¿no? Y al final, bueno, pues también ese trabajo te resulta aburrido porque los trabajos digitales son también, en muchas ocasiones, muy mecánicos. Lo que nos preocupa igualmente hoy es hasta qué punto ese trabajador va a desempeñar bien su trabajo. Esto es lo que convierte el aburrimiento en un tema de interés científico. Eso es lo que hace que el aburrimiento empiece a ocupar centenares de trabajos durante todo el siglo XX. Trabajos que no se habían... Esas cifras no se habían visto nunca antes. Antes tenías, bueno, pues sí, 4 literatos en el siglo XIX escribiendo sobre el aburrimiento y un par de filósofos, un par, no más. Y en la Edad Media pues tenías 4 o 5 filósofos teólogos también hablando del aburrimiento porque se consideraba un pecado. Pero realmente lo que ha hecho que el aburrimiento se dispare como un tema de interés es su experiencia cuando estamos haciendo cosas en el tiempo del deber, en el tiempo de las obligaciones, no en el tiempo del poder, no en el tiempo libre, en el tiempo que tú decides cómo quieres ocupar. O sea que para nada, no es necesario tener tiempo libre para que surja el aburrimiento. Lo más normal es aburrirse cuando uno está haciendo algo por obligación. Sí. Bueno, yo estaba pensando todo el trabajo burocrático, ¿no? que hacemos los docentes, por ejemplo, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Voy a ir haciéndote la última pregunta para que el público pueda participar un poco. Quizá podría haber sido la primera, pero bueno, el libro, al leerlo y después, bueno, pues, conociéndote, ¿a qué motivaciones responde? Ya he pensado en tu pueblo. Para hablarte de tu pueblo, bueno, está Blumenberg, está tu tesis, ¿no? Pero también, y lo dices en el libro, y cualquiera que mire un poco tu trayectoria, pues lo ve, está tu experiencia con personas mayores, tu trabajo, porque no lo he dicho al principio, pero ella también ha realizado algunos estudios en residencia de personas mayores e incluso también interviene, digamos, ¿no? Con talleres, ¿no? Entonces, te quería preguntar por una parte si esa sería un poco la motivación que te llevó a investigar el aburrimiento y por otra parte, ¿qué nos puedes contar, qué conclusiones sacas de tu experiencia con la residencia y las personas mayores? Bueno, la primera pregunta es compleja, ¿no? Si no, pues vete a la otra. El tema del libro responde a muchas motivaciones. La primera fue una motivación forzosa, una motivación que ni siquiera estaba en mí, que es que tenía que poner todo lo que sabía en un mismo lugar y publicarlo. Y la verdad que fueron 10 años de investigación. El libro es eminentemente teórico. Y yo lo que quería hacer con este libro era distinguir qué es el aburrimiento funcional y qué es el aburrimiento disfuncional. Porque a mí lo que me interesaba, yo soy una filósofa muy atípica. En las residencias no he entrado a observar, sino a hacer trabajo de campo. He estado durante los últimos 3 años visitando residencias de mayores por toda España. He entrevistado a más de 400 personas mayores que viven en residencias, a más de 500 trabajadores de residencias y directivos.
y entrevistas de más de una hora, todo para conocer un poco cómo es la experiencia del aburrimiento en este tipo de institución. Porque a mí lo que me interesa es esa experiencia disfuncional. Me interesa saber si el aburrimiento que se experimenta todos los días al final está está yendo en detrimento de la salud mental, pero también física de las personas mayores que están viviendo institucionalizadas en estos centros. A mí me interesaba entonces, lo que yo estuve haciendo durante esos 10 años fue empaparme de toda la literatura, has dicho filosófica, teológica, literaria, pero también médica. También médica. Hay el capítulo el más hardcore es el 6, que es psicología y psiquiatría. Yo he estado más tiempo especializándome en estados de aburrimiento patológicos, disfuncionales, que en el aburrimiento sin más que puedes experimentar tú aquí ahora y que puedes calmar sencillamente levantándote y yéndote o esperando 10 minutos más. Ese no me interesa. A mí me interesa el aburrimiento chungo, el que no puedes evitar de ninguna manera, ya sea o bien porque tú mismo no cuentas con un catálogo de opciones, que esto a veces pasa. Uno se aburre, pero no es capaz de pensar una situación en la que se encontraría menos aburrido. No te conoces a ti mismo, no sabes qué te gusta o todo te aburre. Bueno, esa es una situación en la que uno puede caer presa del aburrimiento de forma recurrente. Y hay otra forma en la que uno puede experimentar aburrimiento siempre. Y es cuando tú sí que dispones de un catálogo de opciones, tú sabes muy bien cómo quieres ocupar tu tiempo para sentir que está valiendo la pena, pero por alguna razón no puedes hacer lo que tú quieres. Porque te encuentras viviendo en una institución en la que hay unas normas, en la que falta personal, en la que, oye, con tal de que no te caigas, te tengo todo el día sentado en una silla, no te vayas a hacer daño, no te muevas. Claro, a mí me interesa un poco eso. Entonces, la motivación del libro era plantear un marco teórico a partir del cual yo el resto de mi vida me quiero tirar aplicando a la práctica, porque a mí lo que me interesa realmente es ese malestar, ese dolor. Y como no tengo una formación en psiquiatría, no me centro tanto en ese dolor que tú puedes sentir porque no eres capaz tú de salir de tu aburrimiento. Me interesa el dolor de el que sí sabe cómo salir, pero no le dejan, no le dejan. Y es el caso que yo he visto en las residencias de mayores. Personas que llegan a la residencia con buenas ideas acerca de cómo ocupar su tiempo, a veces nos pueden parecer absurdas, porque el catálogo de opciones de una persona a mí me puede parecer una ridiculez. Antes, cuando he dicho que me gustaba alimentar gatitos callejeros, algunas personas se reían y, claro, y tú puedes decir, ¿qué ocupación más tonta, por favor? Bueno, para mí si a mí aquí lo único que importa es ¿a ti te da gusto o no? ¿A ti te reconforta? Pues no hay nada más que hablar, mientras no le hagas daño a nadie. Pues me encuentro en las residencias con personas que llegan porque necesitan algún tipo de ayuda para vestirse, quizá para comer, para hacerse el aseo personal. Pero, ojo, son personas que saben perfectamente cómo quieren ocupar su tiempo. Y esas opciones pueden ser, me gusta cocinar. Hasta hace 2 semanas que me caí y me rompí la cadera, yo cocinaba en mi casa. Me gusta poder ver la telenovela turca por la tarde, son 3 horas y me gusta muchísimo. Y me gusta cuidar las plantas. Son mis 3 opciones, no me las toques, son mías. Y más una persona con 80, 85, 90 años, que se conoce muy bien a sí misma y sabe qué le gusta y qué no le gusta. Y no quiere perder el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? A mí lo que me interesa es qué pasa cuando a esa persona no le permites poner en práctica esas opciones con las que siente que la vida merece la pena. Que al final la condenas al aburrimiento. La condenas a no tener claro cómo ocupar sus horas o tener que ocuparlas con otras ocupaciones que has desarrollado tú dentro de esta institución
y que son para todos, que no distinguen, no son las que he elegido yo, sino que tienen que aglutinar a todo el mundo. Son actividades que todos conocemos: jugar al bingo, jugar al dominó, pintar dibujos, hacer manualidades para decorar la residencia, un taller de cocina que consiste en hacer pelotitas. Claro, ¿por qué sucede esto? Esto es a lo que yo voy, este es mi trabajo y es mi vida. Es la forma que yo he encontrado de sentir que ocupo mi tiempo de forma valiosa. Esas personas no manifiestan su malestar porque son muy agradecidas y no quieren transmitirle a esas personas que están ahí trabajando, no quieren resultar desagradecidas, a veces también tienen miedo a que se les etiquete, el que se queja, el que pide, a que le pongan menos comida, aunque esto ahora mismo pueda suponeros una hecatombe cerebral. A veces tienen miedo de que luego en vez de 3 croquetas le echen 2 por estar siempre quejándote. Esto daría para estar aquí un día entero hablando de lo que yo he visto en las residencias. Pero muchas veces es por simple agradecimiento, por decir, venga, pues voy a participar en el bingo porque aunque a mí no me gusta, la chica se ha molestado en prepararlo y tal cual. A mí, que era una persona que pasaba 1 semana, 2 semanas en la residencia y luego me iba, me lo contaban, ¿no? Yo lo que quiero es seguir haciendo lo que yo hacía antes. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque a lo mejor es cierto, pues ya no puedo ir al supermercado porque me he roto la cadera, no puedo ir al supermercado a comprar. Pero de verdad yo no puedo ponerme en una mesita que se me facilite un poco y me dejéis cortar la lechuga, pelar una patata porque las manos me funcionan. ¿Por qué me condenas a hacer collares con macarrones? ¿Por qué no puedo ir a mi cuarto a ver mi telenovela turca, que es lo que a mí me gustaba hacer desde las 4 hasta las 7 y es lo que a mí me daba sentido? ¿Por qué? Porque no hay una persona, no hay personal suficiente para acompañarte a tu habitación a ti, y 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 luego devolverte otra vez abajo. Y en el salón, con 100 personas y una televisión diminuta, sin volumen para que los que tienen demencia no se alteren, pues no se puede ver la telenovela. ¿Por qué no puedo practicar jardinería? No, porque piensa que a lo mejor si tiene una planta hay que echarle abono, imagínate que alguien coge el abono y se lo come y se intoxica. Yo me dedico a esto, a exponer este problema a las residencias y sobre todo a tratar de exponérselo a las administraciones públicas, porque la residencia privada tiene mucho margen para jugar con el beneficio que va a obtener y si quiere construir una residencia más digna lo puede hacer. Ahora, las públicas se pliegan a lo que desde los convenios se establece. Este es el ratio. Tenemos tantos trabajadores por tantos residentes, independientemente de si ese residente necesita más o menos ayuda. Y ya está. Yo lo que me dedico a hacer es a poner esto delante de estas personas que son las que se encargan de gestionar y administrar y legislar para decirles, ojo, aquí hay un 50%, la cifra exacta es un 52%, el resultado de mi estudio, hay un 52% de las personas que viven en residencias de mayores que sienten que su vida ha perdido el sentido por culpa de estar aburridas constantemente. Y están aburridas constantemente porque no pueden seguir haciendo lo que les gustaba hacer. ¿Porque ya no tienen capacidad para ello? No. Porque desde la residencia no se les brinda el apoyo que necesitan para poder seguir haciéndolo. Ese es mi trabajo. Y me he dado cuenta de que hemos minusvalorado las repercusiones que puede tener el hecho de vivir una vida plena de aburrimiento. Hemos pensado que no es para tanto, con las personas mayores especialmente hemos sido muy prejuiciosos de pensar, ya tiene 80 años, ya no necesita tanta actividad ni tanto estímulo, ya no tiene curiosidad por nada, con estar sentado en un sillón y ver pasar la vida le sobra. Pues oye, hay gente que sí, hay gente que le sirve eso con 20 años, da igual que tengas 80 o 50, y hay gente que no. Entonces, bueno, me pongo un poco tensa en esta parte porque todavía estoy muy cabreada con la experiencia vivida, la verdad. Sí, además tú estableces al final del libro, habla de la relación también con el deterioro que supone, que conlleva el aburrimiento, ¿no?
Sí, Pero porque bueno, ves... vamos a, si te parece por el Sí, tiempo, vamos sí, a sí. dejar, tenemos unos minutitos pocos, por si queréis hacer alguna pregunta, alguna Hacedme muchas. intervención, algún comentario. Hay un micro ahí, sí. ¿Con micro? ¿No me escucháis sin micro? Se necesita Pero para la es grabación. para la grabación. Vale. Es que me siento rara con el micro. por Luego en la eso. edición que me corten lo de Granada, por favor. Mira, yo te quería comentar porque me has dejado sin argumentación ahora con lo de que con el aburrimiento no genera creatividad, porque lo utilizo mucho. Lo utilizo mucho, pensando que era verdad, la verdad lo digo, ¿eh? Entonces, claro, yo tengo un niño de 12 años y cuando me dice estoy aburrido, le digo, genial, porque así vas a crear cosas magníficas. Esa es una de mis frases. Y la otra es... ¿Se suele levantar mucho a la estantería a coger un libro de No. Cervantes? No, Va normalmente detrás no. mía, estoy aburrido. Digo, crea cosas, crea cosas. Y luego hay otra parte que es la del aburrimiento. Cuando tienes el catálogo de estas opciones que tú has dicho, me lo he apuntado porque me ha gustado mucho. Cuando están aburridos, y hablo de los niños, ya no solamente del mío, tienden a coger videoconsolas y cosas por el estilo. Y los padres en ese aspecto estamos, bueno, algunos otros no, pero estamos muy pendientes de no más de este tiempo, no importa. También está el tema de, bueno, que se enganchan a videojuegos. Entonces, respetar el catálogo de opciones ante un aburrimiento sin llegar a caer en te dejo hacer, es un poco complicado. Entonces, me ha dejado un poco dándole vuelta y creo que en eso las filósofas también sois buenas, ¿no? ¿Queréis que pensemos? Pues bueno, está bien, pero me ha dejado un poco descolgada con lo de... Ahora ves qué argumento utilizo, así que te pregunto, dime otro argumento que me sirva. Muchas gracias. A ti, por supuesto. Bueno, a ver, lo que sucede con los niños, igual que os decía, siempre hago mucho esta analogía, igual que os decía que conforme vamos avanzando en la vida y llegamos a la última etapa, es normal tener catálogos con menos opciones, porque ya se conoce uno mucho a sí mismo, ya sabes muy bien lo que te gusta y tiendes siempre a esas 4 o 5 opciones recurrentes. Los niños tienen un catálogo completamente disperso y alocado. Es un catálogo en blanco. Es que esto lo vemos constantemente, ¿no? Ahora quiero hacer karate, pero el mes que viene ya no quiero hacer karate y ahora quiero tocar la guitarra, y el mes que viene ni quiero guitarra ni karate y voy a empezar a hacer botelleo. Entonces, claro, el catálogo es muy cambiante y tiene muchos huecos. El niño no se conoce a sí mismo y está descubriendo qué cosas le hacen sentir que ocupa el tiempo de manera significativa. Que a los padres esa ocupación del tiempo no nos resulte tan significativa, quizá, pues es otra historia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que son niños. Cuando el niño te dice a ti, estoy aburrido, no te está pidiendo que tú te conviertas en una opción de su catálogo. No se trata de entretenme tú. Se trata de que el niño sabe que tú te conoces mejor el juego de la vida. Aunque a los niños les joda mucho, perdón, admitir esto, pero en el fondo todos lo sabemos. Todos hemos sido adolescentes y sabíamos que aunque decíamos, mis padres son tontos y no me entienden, en el fondo decíamos, bueno, no son tan tontos. Lo sabíamos. El niño lo que te está pidiendo en realidad es, ¿y ahora qué más? Tú que sabes más de la vida, que has jugado más a este juego, ¿qué más opciones hay con las que yo podría experimentar que todavía no he tocado, que todavía no he probado? ¿Qué hay más? Porque quiero seguir metiendo cosas en el catálogo, ir conociéndome, descubriendo si esto me gusta o lo tiro o si esto se queda. Eso es lo que te está diciendo un poco. Ábreme el horizonte, ábreme el abanico de opciones para que yo pueda seguir jugando con ellas y conociéndome a mí mismo hasta que me convierta en el adulto que voy a llegar a ser. Entonces, yo siempre digo lo mismo cuando me hacen esta pregunta. Si tú no ejerces ese rol de orientador, tu hijo al final va a buscar opciones para ocupar el tiempo. Pero algunas a lo mejor no te van a gustar. Cuando la opción de tu hijo de 13 años o de 12 años sea fumar porros, no te va a gustar. Porque no es una opción saludable, no es una opción que tú quisieras y ni siquiera muchísimo menos que permanezca en el tiempo. Y a veces pasa. Entonces, yo creo que merece la pena que los adultos que estamos alrededor de los niños y adolescentes, cuando nos vienen con ese reclamo del me aburro,
Pues intentemos abrirles ese abanico de opciones, intentemos ofrecerle opciones que todavía no han probado, a ver qué tal, que les orientemos, o al menos si vas a hacer ese ejercicio de no, que sea lo que Dios quiera, abúrrete a ver qué te sale, que estemos muy pendientes por si acaso la opción que sale no fuese adaptativa, no fuese saludable, no está en consonancia con nuestros valores o con lo que nosotros consideramos que es una buena ocupación del tiempo. Claro, me comentabas lo de qué pasa cuando su ocupación del tiempo es estar 10 horas jugando a la consola. Y muchas veces decimos, ¿le respeto, no le respeto? Si es que el problema que tenemos los padres actualmente, mi madre no tenía este problema conmigo. Yo cuando le iba y le decía, mamá, me aburro, mi madre, mamá, qué maravilla de madre. Mi madre me abría el catálogo. Se inventaba algo, pues, oye, pues prueba con esto. Mira, pintar ya sabes, pues ahora prueba con esto otro. ¿Es verdad? Si estamos tan cansados que cuando nuestro hijo nos dice, estoy aburrido, nos agarramos a ese eslogan, a ese clavo ardiendo, mejor hijo, mejor. No tienes fuerza para dedicarte a estar haciéndole ese acompañamiento, a ver qué opciones desarrolla. Ese es el problema, yo creo, que tenemos ahora mismo. Que en las casas trabajamos todos y trabajamos todo el tiempo. Y a los hijos los queremos mucho, pero es que no hay fuerza, no hay energía para hacer ese acompañamiento que se necesita realmente. Entonces, ni tanto tengo que respetar que el niño esté 10 horas. Pues mira, lo más probable es que si está 10 horas jugando a la consola, si cada vez que el niño se aburre y te dice, mamá, me aburro, le das el teléfono móvil, el niño va a aprender una lección. Hay una opción en mi catálogo. Una y no más. Lo cual pues trae consigo toda la problemática de las adicciones. Una y no más. Y como haya un apagón, prepárate, porque se va a volver loco. Porque se va a quedar sin la única opción que conoce. Entonces, oye, que tenemos que hacerlo. Que como sociedad tenemos que estar ahí con ellos. Ni agarrarnos a esa tontería de no, que se aburran, que así son más creativos. Que luego no se convierte en un genio por aburrirse. Ni agarrarnos a esto, ni estoy tan cansado que mira, si quieres estar 10 horas, estate. O si quieres el móvil todo el tiempo, pues toma, te lo doy. A ver si encontramos un término medio, ¿no? Nuestra sociedad está intentando avanzar hacia una reducción del tiempo del deber, el del trabajo, en favor del tiempo del poder, estamos dando más valor al salario emocional, para poder conciliar, pasar más tiempo en casa. Pues a ver si nos lo tomamos un poco en serio, porque es de las pocas cosas que me gusta de nuestra vicepresidenta, la reducción de la jornada laboral. Sí, había otra mano por ahí. Un momentito que le dé el micro. Respecto a lo que has comentado antes, el aburrimiento de los hijos y la alternativa, el catálogo, que en muchas ocasiones también nos prueban a nosotros, porque tienen A, B, C, D, tienen una serie de números para ir escogiendo ellos. También nos prueban el tipo de habilidades que queremos o estamos desarrollando ante problemas que tienen ellos en ese momento. Porque puede decir, estoy aburrido, y no es un chantaje ni que nos quieran cortar el tiempo ni que nos quieran fastidiar la tarde o la noche, sino que también ofrezcamos a ellos alternativas, que también les ayuda a descubrirse a sí mismos. Te está pidiendo ayuda. No le abandones. Directamente, échame una mano que tampoco sabes o que tú no estás prestando atención, tiene una problemática interna que no la has detectado. Y a través de ese... Ay, pero hijo o hija, si tienes A, B, C, D y D, y se te da fantástico esto, o se te da fantástico el otro, el trasfondo del tema está en que tengo un problema y quiero que me lo detecte, pero no sé cómo decírtelo, o enfocarlo como madre, en mi opinión. Sí, el aburrimiento es un síntoma. Es un síntoma. Detrás de él siempre hay algo. Siempre está la enfermedad. Lo que pasa es que tendemos con mucha facilidad a calmar el síntoma siempre. Es lo que hacemos constantemente con nuestras enfermedades de carácter más fisiológico también.
Cuando te duele algo recurrentemente, pues te tomas una pastilla y te tomas una pastilla y otra y no vas al médico, ¿no? A ver qué te pasa. Con esto es un poco igual. Al final, la pastilla es el móvil o la consola. ¿Cómo se llama la enfermedad? Porque si el aburrimiento es el síntoma de enfermedad. Bueno, en cada caso lo voy a enfocar desde la perspectiva de lo que yo trabajo. La enfermedad del aburrimiento en las personas mayores que viven en las residencias es la inflexibilidad y la falta de personal y de apoyo económico que se experimenta en este tipo de instituciones. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. En cada caso, detrás de una experiencia del aburrimiento, hay algo que está fallando. Cuando es algo momentáneo, no pasa nada. Si ahora mismo aquí usted se está aburriendo, eso no implica que detrás haya una enfermedad. Lo que hay es un desajuste entre su necesidad de estímulo y lo estimulante que yo estoy creando este entorno para usted. Está en un desajuste, está en desequilibrio. El problema, y es lo que a mí me interesa y lo que yo trabajo y lo que recojo en el libro, es aburrimiento crónico, aburrimiento constante. Detrás de un aburrimiento que se da día sí, día también, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hay una enfermedad. La enfermedad puede ser tu trabajo, puede ser un matrimonio fracasado. La enfermedad puede ser que te están haciendo bullying en el colegio. Eso hay que analizarlo en cada caso. Yo he decidido centrarme en la enfermedad que constituye en términos metafóricos un tipo de residencia para ancianos, que es el que implementamos en España actualmente y que dista mucho de ser el sistema residencial en el que nos gustaría envejecer. A todos. ¿Perdona? Sí, de eso hablan mucho los filósofos y los literatos del siglo XIX, precisamente se enfocan en eso, en el hecho de que la simple realidad de estar vivo, algunas personas experimentan eso como una repetición constante sin sentido. Como que, bueno, ya está todo visto, hacia dónde va esto, no tiene ningún sentido, no hay una meta en el horizonte hacia la que yo esté caminando y les resulta aburrida la vida. Aunque yo he de decir que para mí es más fácil pensar que eso al final sea un resultado de una situación de aburrimiento crónico. Es decir, lo explico con un ejemplo. Esa persona que está en la residencia y que a causa de que no puede hacer lo que le llena, se aburre un día, otro día, otro día, otro día, al final yo he comprobado con mi estudio que muchas de esas personas acaban sintiendo aburrimiento de la vida. Pasan a lo que se conoce como un aburrimiento profundo. Me han dicho tantas veces que no, me he encontrado tantas veces con la negativa, que ya está, que mi vida ya ha perdido todo sentido y ahora lo que estoy es aburrido de vivir. Desde luego, el problema está en cuando cuando sustituimos las ocupaciones del tiempo que son significativas para uno por pasatiempos. Ese es el problema. Cuando a mí me quitas la forma de llenar el tiempo que a mí me hace que me merezca la pena despertarme por las mañanas y que me acueste con ilusión porque mañana voy a poder de nuevo hacer esto, eso me lo quitas por un siéntate aquí y entretente con esto durante 1 hora hasta la hora de cenar. Y es algo que para mí, que a lo mejor, oye, pues me puede divertir un rato, pero tanto como sentir que eso da sentido a mi vida, a lo mejor no. Y ojo, que hay muchas personas en las residencias que descubren opciones, sobre todo las mujeres, que somos mucho más hechas pa'lante que los hombres en este aspecto, descubren opciones. Te dicen, oye, pues yo no había pintado mandalas nunca en mi vida y de repente he descubierto que me gusta. ¡Qué bien! Pero que eso no haga que las otras personas que no han descubierto en los mandalas una ocupación significativa se vean condenadas a llenar su tiempo con esa opción, sin poder echar mano de las suyas propias. Bueno, tenemos que ir, estamos un poco fuera de tiempo ya. Y me tengo que volver a Madrid. Y además te tienes que vas a perder la vez. Nada, muchas gracias, Josefa, Jos. por este ratito tan... Mil gracias a vosotros, por supuesto.
y por vuestras preguntas y muy, vuestra muy atención y agradable vuestra paciencia. a la vez que, bueno, da mucho que pensar, ¿no? Mm. Y al final tocamos un tema muy sensible, ¿no? Mm. Bueno, y muchas Cierto. gracias a los que habéis asistido y hasta el 25 de junio. Mil gracias.